Buenos días, iglesia. Espero que estén bien, que Dios les haya bendecido en estos días, y ahora entrando al fin de semana. Amén. Espero que el Señor los haya fortalecido y que les haya suplido toda su necesidad. Hemos estado orando por algunas necesidades que se han presentado urgentes, y pues hay que mantenernos orando, clamando y pidiéndole a Dios constantemente, sin cesar, sin parar, como la mujer viuda delante del juez injusto, y estar hablando y declarando: hazme justicia de mi adversario, sin desmayar, hasta causar molestia, no importa, pero mover las situaciones a nuestro favor. Amén. Y es lo que tenemos que estar haciendo. Bueno, quiero entrar en el tema. Estamos mirando pues nuevamente lo que es el Espíritu Santo, conociéndolo día y día, de una manera más extensa, más plena, saber cómo dirigirnos a Él, saber cómo obra Él, saber qué parte tiene Él en nuestras vidas, en el plan divino, qué es lo que está ocurriendo. Que entonces es algo muy asombroso lo que hemos estado mirando y descubriendo, porque conforme vamos estudiando y vamos llevando pues la dirección, a través de las Escrituras y la dirección de Dios y el Espíritu Santo dirigiéndonos, pues vamos descubriendo profundidades y cosas que a veces nosotros las conocíamos rutinariamente, pero no sabíamos quizás que ahí estaba el Espíritu Santo trabajando. Quizás en tu vida cristiana has tenido alguna de este tipo de experiencias que hemos estado hablando, y quizás son cosas que ya conocías. Bueno, estamos hablando acerca del Espíritu Santo, pero todavía con el tema número 5, capítulo 5, y con el tema el Espíritu Santo con la relación, o en la relación en la revelación y la inspiración. Cómo el Espíritu Santo está envuelto, el cómo se envuelve, el cómo funciona, el cómo recibimos nosotros la revelación, y la inspiración, testimonios bíblicos de hombres que así fue, de diferente manera, que hemos estudiado. Y hoy vamos a mirar en relación con la revelación y la inspiración, vamos a mirar el punto de la naturaleza de los materiales del Antiguo Testamento incluidos en la inspiración. Hay cosas que nos inspiran, entonces vamos a mirar esos materiales del Antiguo Testamento, Bueno, entonces entramos a este punto. Entonces, entendiendo que la inspiración, tiene un significado que lo podemos encontrar en la totalidad de la Biblia, porque en sí la palabra de Dios es una inspiración divina, es un soplo divino. O sea, podríamos decir que es el material número uno que está a nuestro alcance, para ser inspirados, porque la misma Escritura es y fue inspirada por Dios. Con todo, pues entonces se incluye también en diversos tipos de materiales, aparte de la palabra de Dios, la Biblia, literalmente. Entonces, en primer lugar, número uno, vamos a mirar que se relaciona en acontecimientos del pasado, a veces desconocidos. Ejemplo: al garantizar la veracidad y la exactitud de los datos del pasado desconocido porque no estuvimos en esos tiempos, pero hoy tenemos gran parte de los acontecimientos a través de las Escrituras. La inspiración guió en las Escrituras de lo que se dio a conocerles a los autores por revelación. Entonces, nosotros no tenemos todo el conocimiento de las cosas pasadas, pero lo que tenemos en sí,
lo que se escribió, lo que se inspiró, lo que se sopló por el aliento de Dios, a nosotros nos trae una inspiración y nos inspira para conocer, acerca de los autores que recibieron ese tipo de revelación. Incluso en el caso, de que se usaran documentos en la compilación final de los libros, se sabe que la historia sigue contándose, se siguen hallando manuscritos, y testimonios físicos digamos que en los pueblos cercanos a los descritos en la Biblia se siguen encontrando cosas enterradas, monumentos, símbolos, X cosas. Entonces todavía podemos encontrar eso. Entonces la inspiración tenía la misión entonces de fiscalizar lo que se tomaba de los documentos existentes. Entonces la inspiración lo que hace es fiscalizar, lo que hace es traer o comprobar que todos estos documentos existían y existen. Con todo, entonces es probable que la revelación de los acontecimientos relativos al pasado desconocido se hicieran fundamentalmente mediante la revelación directa. Entonces, concluyendo en este punto, es que hoy en la actualidad todavía los hombres, las personas dedicadas a las excavaciones, a la arqueología, usan la Biblia y ellos tratan de ubicar los periodos, los acontecimientos, y hacen excavaciones en los lugares marcados en la Biblia, y eso trae una recopilación, una fiscalización, tomada pues de los documentos, existentes, tanto los escritos en la Biblia como los escritos que se han descubierto, como los rollos del mal muerto, que no los dan mucho a la luz, ¿no? Pero que ahí están y se siguen descubriendo. Entonces, todo eso ha traído una inspiración para comprobar, pues, de que es verídico, exacto, lo que está escrito en la Biblia, y eso ha traído mucha inspiración, Entonces, estamos hablando que es material del Antiguo Testamento que se puede colaborar para darnos una inspiración genuina, Número 2, el punto número 2, pues también se relatan acontecimientos históricos, ¿verdad? También la historia, No solamente arqueológicamente, en el encontrar material o en ubicar lugares, que comprueban, lo descrito en la Biblia, que nos inspira a nosotros, sino también los relatos, acontecimientos que la historia nos da. Bueno, buena parte del Antiguo Testamento y también de los Evangelios entra en esta categoría, la historia. Aquí también la inspiración garantiza la exactitud de lo que se registra. Entonces también la historia, cuando leemos historia, la historia de los amigos de Daniel, ¿sí? Nabucodonosor, aún más para atrás, la historia de Jacob, de Abraham, y así yéndonos hacia atrás, Noé, la historia de Noé, y todas esas historias, los libros de los profetas, la historia de Jonás, todas historias, nos dan a nosotros una inspiración, de la exactitud de lo que está registrado ahí, y guía también en la elección de los materiales, escritos, pues para que nosotros podamos tener conocimiento e inspiración en ellos. Ahora, además de esto, aunque se emplearon documentos, no por ello dejaban de ser necesario la intervención del Espíritu Santo. O sea, cuando estamos hablando de materiales, tanto literalmente, físicamente, hablando de la arqueología, no solamente es en sí los hallazgos o la historia en sí y que queda ahí en historia, no. En todo ello hay una inspiración del Espíritu Santo, que nos confirma hechos verídicos, hechos reales, que el Espíritu Santo nos alienta, para que nosotros podamos entender, la verdad, la veracidad de uno de ellos.
vamos a mirar una escritura para entrar más profundo. En Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, nos habla, esta palabra dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. ¿Sí se acuerda? Lucas está recaudando la historia, para venir y presentársela a Teófilo. Y fíjese bien cómo Lucas empieza a decir: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tales como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, Lucas tuvo que investigar, irse, yo creo en cierta manera, a la historia, a la arqueología, a hacer un trabajo de campo. Y dice, después de haber investigado con diligencia, dice, todas las cosas desde su origen, entonces tuvo que hacer un trabajo de campo, escribirlas por orden. Entonces él empezó a traer un orden. Dice: oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces por eso es que estamos mirando pues este punto, la naturaleza de los materiales del Antiguo Testamento incluidos en inspiración. Entonces estamos hablando de arqueología documentada, descubrimientos literalmente, y la historia, la historia. Entonces aquí Lucas hizo un trabajo de campo, y en este trabajo de campo, para presentárselo a Teófilo, gobernante, entonces él tuvo que investigar, preguntar, cuestionar. Entonces de eso le trajo una inspiración a él, y esta inspiración lo llevó a ordenar las cosas, Dice, vuelvo a leer verso 3: me ha parecido también a mí, como otros lo han hecho, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Entonces él tuvo que tener una inspiración del Espíritu Santo a través de lo que le revelaba la arqueología, la historia, le traía a él una inspiración, y ahí estaba envuelto en ello el Espíritu de Dios para que ordenara las cosas y las pudiera escribir. Entonces hay que entender eso, de qué manera se puede venir la revelación y la inspiración a nuestras vidas. Por eso es tan importante leer Biblia, tan importante leer las historias. Por eso es que mucha gente dice: no, es que nada más con el Nuevo Testamento basta. No, tenemos que leer el Antiguo Testamento, que es revelación que se le dio a otros hombres que nos inspiran, historia que está ahí, que nos habla, que se acomoda a nuestros días, a nuestras vidas, en asuntos. Es como el apóstol Pablo mencionó, que lo que fue escrito es para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que nosotros no hagamos alguno de los pecados que ellos hicieron, y como ellos cayeron algunos muertos en el desierto, pues no nos pase a nosotros. El apóstol Pablo también nos amonesta con las cosas de la historia del Antiguo Testamento. Entonces es importante leer la Biblia completo. Claro que cuando una persona va comenzando en el camino del Señor, pues siempre es los evangelios, para comprender el mensaje de Cristo, las cartas a las iglesias de Pablo y las cartas generales, pero el Antiguo Testamento trae una revelación e inspiración muy fuerte. Bueno, tercer punto, entonces, se registran cosas que fueron dictadas también, vamos a mirar esto. Los 10 mandamientos, por ejemplo, fueron dictados por Dios y Moisés se limitó a transcribirlos. Entonces nos habla de que vino una
una revelación que Dios le trae a Moisés y él empieza a ser inspirado y él solamente se limitó a escribirlos. Entonces es natural que en las partes dictadas las características individuales de los escritores sean menos evidentes. Repito, es natural que en las partes dictadas las características individuales de los escritores sean menos evidentes. Cada escritor, tenía su propia limitación, escribían de acuerdo a su propio entendimiento, a su propio parecer, a su cultura, a su formación, a su capacidad. Entonces cada uno tenía su propia manera de visualizar las cosas, pero era una revelación que los inspiraba a escribir y a tomar dictado, ¿no?, de las cosas que recibían de parte de Dios. Entonces es como el apóstol Pablo, nuevamente recordar que él cuando instruye como el tema de la última cena del Señor, él recibe revelación del Señor, el cómo escribió, cómo debe ordenarse, cómo debe de hacerse la cena del Señor. Él nunca estuvo en la cena del Señor, él nunca cenó con el Señor, nunca estuvo participando del pan en la mesa del Señor, nunca. Entonces él recibe una revelación, esto se encuentra en Corintios. Entonces, si no me equivoco, entonces esto le trae a él una revelación que le inspira a escribir el orden de cómo se toma la cena del Señor, cosa que ninguno de los apóstoles que estuvieron en la cena del Señor, participaron del pan, de la copa, en la mesa, fue tan específico que como lo hizo Pablo. Entonces eso es otra manera, pues cómo viene la revelación, y la inspiración para escribir. Entonces nos vamos al siguiente punto, punto número 4. Entonces se registran mensajes proféticos. Bueno, otra manera de cómo las personas somos inspirados. Aquí se incluyen tanto las profecías sobre asuntos del momento histórico como también de la protección de acontecimientos futuros. Entonces hay momentos proféticos del presente, momentos proféticos de las cosas que estamos viviendo, que se están sucediendo, pero también hay momentos o acontecimientos a futuro que se dictan o se dan proféticamente. Ahora, en relación con este último, acerca de acontecimientos futuros, el profeta no siempre entendía lo que estaba escribiendo. Es algo que hay que entender. No siempre entendía lo que estaba escribiendo, pero de todos modos su exactitud la garantizaba la obra de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces es algo interesante que muchos de ellos no entendían lo que estaban escribiendo, pero había una palabra profética, una palabra divina, una revelación de que ellos muchas cosas no las entendían, pero ellos las escribían. Entonces después, al futuro, nos damos cuenta de la exactitud del cumplimiento y la inspiración entonces que fue del Espíritu Santo. Ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjese bien, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Interesante, porque estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, antes de que viniera la manifestación de la salvación en el Señor Jesucristo. Ellos escudriñaron, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ya estaba el Espíritu Santo moviéndose en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces estos hombres ya tenían el Espíritu de Dios. Aquí menciona Pedro el Espíritu de Cristo, que estos hombres profetas, pues ellos
empezaban a indagar, a investigar. Por eso es que encontramos como Isaías, ¿no? Isaías, un verso tan conocido o capítulo, parte del capítulo 53, ¿no? Donde nos habla, que Él fue herido, por nosotros, la culpa de nosotros cayó sobre Él, la sanidad, ¿no? Por sus llagas he sido sano, el precio de nuestra paz. Y entonces todo eso que empieza a hablar Isaías 53, o sea, habla del acontecimiento de lo que le iba a pasar a Cristo, ¿no? También el nacimiento virginal. Imagínense, aquí la Virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Entonces, eso lo dijo antes de que el Señor Jesucristo naciera, alrededor de unos 700, 800 años antes de Cristo, lo dijo el profeta Isaías. Era una locura. Era una blasfemia, es más, o sea, ¿cómo iba a ser posible que una virgen concibiera? Eso era una blasfemia porque era acarrear muerte a una mujer que cayera en inmoralidad, o que tuviera un hijo sin estar casada, era algo condenado, ¿no? Entonces, imagínate, son cosas que ellos no entendían, pero el Espíritu de Dios, Pedro dice, el Espíritu de Cristo ya estaba en ellos. Entonces ellos indagaron, buscaron, que inquirieron diligentemente todo esto, cosas que ellos no entendían, pero fueron inspirados y las escribieron. Entonces es algo que sorprendente. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, también nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en 2 de Pedro menciona Espíritu Santo, pero en 1 de Pedro menciona el Espíritu de Cristo. Interesante, ¿no? Esa unión que hay. Bueno, entonces, aquí en 2 de Pedro, pues nos habla, entonces, de que el Espíritu Santo ahí estaba trabajando en ellos, inspirándolos. Entonces, eso es tan importante en nuestras vidas, de que nosotros, tengamos el Espíritu de Dios funcionando a su plenitud en nuestras vidas, para nosotros ser inspirados, nosotros recibir una revelación, y esas revelaciones quizás hay muchas cosas que no entendemos, pero la inspiración nos hace a nosotros decir, proclamar. Dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo, hablé por lo cual creí, o al revés, creí por lo cual hablé. Entonces nosotros así lo hacemos, creemos, entonces por lo cual nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque viene una inspiración. O sea, no conocemos las cosas, simplemente declaramos la palabra porque la creemos, aunque no sabemos las cosas ni cómo funcionan, ¿verdad? Declarar sanidad, declarar libertad, declarar liberación, declarar protección divina, declarar versos bíblicos, declarar manifestaciones angélicas, ¿no? Como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y palabras así. Entonces, creímos por lo cual nosotros hablamos. Entonces eso es tan importante, pues que tengamos nosotros palabra de Dios que nos sea revelada en nuestras vidas para ser inspirados nosotros y poder hablar cosas que a lo mejor nosotros no sabemos el cómo, ¿no? Pero creímos por lo cual hablamos. Bueno, seguimos entonces. La exactitud entonces y veracidad de muchas de las profecías con sentido futuro, particularmente las del Antiguo Testamento, pueden entonces confirmarse fácilmente por su cumplimiento, su cumplimiento posterior, ¿no? Entonces, mucha profecía, ¿no? Que fue dicha, que fue declarada, ellos no la entendieron, no la entendían, pero que a nuestro tiempo, desde el Nuevo Testamento hasta hoy, entonces está todo confirmado, ¿no? Está todo cumpliéndose al pie de la letra, increíblemente, ¿no? Entonces, vamos a mirar, el punto número 5. Entonces, se ha conservado literatura devocional. Bueno, entonces se ha conservado, siempre se ha tratado de conservar la literatura devocional, que pues prácticamente es la Biblia, la palabra de Dios, pues precisamente por esta misma razón. Entonces, hay partes de la literatura devocional incluidas en la Biblia, como los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares,
y algunos más que plantean un problema con relación a la inspiración, ¿no? Entonces muchas veces todas esas literatura devocional, muchas veces que leemos todos los días, hay cosas que muchas veces no comprendemos, pero pueden traer de repente una revelación. Hay un ejemplo, híjole, se me va ahorita de mi mente. Hay un ejemplo donde hace mención de los hijos de las generaciones. Y cuando tú estás hablando, no recuerdo si está en el libro de Reyes, esa escritura donde menciona los hijos de las tribus, y fulano es hijo de sultano, sultano es hijo de mangano, y empieza el nombre, que cuando tú los empiezas a pronunciar, parece que como es un trabalenguas, ¿no? Porque son nombres bien difíciles de grabarse, y empiezas a leer los nombres, y muchas personas pasan la hoja, no lo entienden. En su devocional, en su estudio, de repente pasan la hoja. Y una ocasión a mí me sucedió algo muy interesante, porque a mí me fastidió, en un momento me fastidió estar leyendo los nombres, y dentro de mí surgió la pregunta: ¿y esto para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve estar leyendo el hijo de fulano fue sultano, y el sultano tuvo tantos hijos, y el nombre de sus hijos es tal, y el hijo del sultano? Y empieza, y yo me pregunté eso, como que de repente me fastidió, y me pregunté dentro de mí: ¿para qué me sirve a mí esto? ¿Para qué leo esto? Y rápidamente, cuando yo hice eso, rápidamente vino en mí un sentir, y como si, ¿cómo te podría decir? No podría ni siquiera explicarlo cómo vino, ¿no? No quisiera decir que vino por una revelación o por algo, pero vino así como un pensamiento, digámoslo. Vino así un pensamiento que me atravesó mi mente. Fue algo así rápido que me atravesó mi mente, donde claramente entendí que cada uno de los nombres que para mí me hacía como un fastidio o un trabalenguas estarlo leyendo, que ni le entendía, ni sabía para qué a mí me servía, ni me preguntaba eso, pero vino y me atravesó ese pensamiento en mi mente. Eso es para que veas el dedo de Dios en la vida de cada uno de ellos, cómo Dios iba escribiendo la historia. Entonces, wow, eso me dejó así, se me abrió mis sentidos. Entonces, o sea, le miré la importancia de conocer cómo cada uno de esos personajes fue como un lápiz en la mano de Dios, escribiendo parte de la historia. Fulano escribió cierta historia, pero es como un lápiz en la mano de Dios, y conocer cada uno de ellos, que fueron ese lápiz en la mano de Dios para escribir historias. A mí me sorprendió, dije: wow, esto es importante, me inspira, ¿no? Conocer nuestras generaciones. Por eso es importante cuando encuentras tú en el Nuevo Testamento, en los evangelios, encuentra las generaciones de Cristo, ¿no? Y fulano es hijo de sultano, y te empieza a mencionar las generaciones hasta llegar hasta Cristo, ¿no? Para saber de dónde viene la genealogía del Señor Jesucristo. Es lo mismo, es decir, tú puedes decir: ¿para qué me sirve saber esto? Es que cada uno de ellos es el lápiz en la mano de Dios, que escribieron una historia para llegar al cumplimiento de un plan divino. Entonces, esto a mí me asombró. Entonces, bueno, espero que me entiendas. Entonces, porque muchas veces así nos pasa, ¿ok? Todo es importante en la vida. Hasta las cosas que no comprendemos son de suma importancia. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la experiencia humana que se relata en la Biblia y que es válida? Bueno, la inspiración, entonces, desde luego asegura la veracidad de lo expresado, ¿no? En la mayoría de los casos resulta patente que también guió a los autores de modo que se inscribiesen en la Biblia.
las experiencias que habrían de servir para darnos a nosotros un cuadro verdadero de Dios y de experiencias válidas de la relación del hombre con Dios. Entonces, para eso nos sirve, porque nos podríamos nosotros preguntar eso. ¿Cómo podemos estar seguros de que las experiencias humanas, hablando del Antiguo Testamento, que se relata de ellos, es válida? Bueno, cuando cada una de esas historias te inspira, cuando cada una de esas historias te trae una revelación y tú puedes ser inspirado, por ello. Entonces, eso es fascinante, leer la Biblia y que venga esa revelación y que tú puedas ser inspirado en la historia de cada uno de esos personajes que fueron usados por Dios, desde el más mínimo. No por nada está escrito de ahí, quiero mirar rápidamente, el tiempo se nos está acumulando, pero quiero introducir este tema, siguiente tema de este mismo capítulo y siguiendo a la misma línea del Espíritu Santo envuelto en la revelación y la inspiración, ¿no? Y quiero hablar el tema de la inspiración, pero ahora del Nuevo Testamento, que es un poquito más profundo, que no lo vamos a poder nosotros a completar, porque el Nuevo Testamento es prácticamente una inspiración completa del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es muy profundo, en el Nuevo Testamento. Bueno, la inspiración del Nuevo Testamento. Miremos, la prueba de la inspiración del Nuevo Testamento debe encararse en forma algo distinta desde el Antiguo, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una profecía, le quiero recordar el libro de Joel. El Espíritu del Señor dice que iba a ser derramado, y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, vuestros jóvenes, vuestros ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Entonces, todo lo que es el Nuevo Testamento hacia hoy, a nuestros días, está bajo una influencia del Espíritu Santo tremenda. Es una influencia de revelación y de inspiración tremenda en nuestros días, y es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que ser parte de ello. Usted, yo, debemos de serlo, y aquí no incluye jerarquía, ni nombramiento, ni títulos, ni nada en absoluto, ¿no? O sea, Dios no hace excepción de personas en cuanto a esto. Él dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces todos debemos estar participando de la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, por eso hay que verse desde otro punto de vista muy diferente. Antiguamente el Espíritu de Dios venía ocasionalmente y se posaba solamente sobre unas personas, no sobre todo el pueblo en general, ¿verdad? Bueno, sigamos porque me voy a entretener mucho aquí. En un solo versículo que vamos a mirar, como 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, sin duda incluye todo el Antiguo Testamento, pero no todo el Nuevo Testamento, quizás tal vez nada, porque cuando se escribe 2 de Timoteo, que Pablo le habla, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde nos habla que toda la palabra de Dios, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, corregir, instruir, todo lo que ya estudiamos. O sea, en ese tiempo todavía estaba apenas escribiéndose las cartas. O sea, no podremos decir que estaba totalmente completo el Nuevo Testamento. Entonces quizás algunas cartas ya, porque esta es la segunda carta a Timoteo. Pero no todo, quizás a lo mejor nada, porque no todos tenían el mismo acceso a las cartas, como hoy las tenemos todas acumuladas en lo que es el Nuevo Testamento en la Biblia. Bueno, sigamos entonces. No obstante, entonces, la inspiración del Nuevo Testamento se comprueba de la siguiente manera. Punto número 1, inciso A, es auténtica simplemente por Cristo. Eso es algo muy interesante, porque la inspiración fue autentizada por Cristo, ¿no? Eso es algo muy interesante.
originalidad, ¿no?, de los escritos del Nuevo Testamento fueron marcados inicialmente por Cristo. El Señor entonces colocó el ministerio profético tanto oral, ¿no?, al estar predicando, ¿no?, anunciando, arrepentidos porque ha llegado o se ha acercado el reino de Dios. Entonces Él empieza, ¿no?, aunque ya había un precursor, había Juan, ¿no? Juan era el que estaba abriendo camino, pero todavía no había venido Cristo, hasta que a Él aparece aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Señor empieza su ministerio. Juan mismo dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Entonces eso partió. Entonces eso nos enseña que el Señor empieza a colocar el ministerio profético oral, predicado, hablado, de los que proclamaban el mensaje en su nombre, en un plano de igual autoridad consigo mismo. ¿Por qué? Porque en el mismo plano de igualdad, de igual autoridad con Él mismo. Bueno, acordemos los 12 discípulos, que escoge a 12 discípulos para que estén con Él, para que sean instruidos, discipulados por Él, y después para enviarlos a predicar y a sanar a los enfermos y libertar a los cautivos. Entonces el Señor fue el que inició, el que colocó la piedra fundamental, que de ahí partió el ministerio, ahora sí profético, pero ahora en la predicación, y empezó a levantar estos hombres, ¿no? Entonces Él de hecho una ocasión les dijo, cuando miró a la gente, ¿no?, dispersa, como que no tienen pastor, y Él se conmueve por ellos, nos damos cuenta de la necesidad, al punto que Él dijo: ruéguenle al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces es algo interesante ese tema, ¿no? Entonces el mensaje de los 70 también, tanto como de los 12 apóstoles, que fueron los primeros que fueron comisionados, pues recibieron dicha autenticidad, ¿no?, del ministerio profético, pero ya ahora predicado. Vamos a tomar el ejemplo. Lucas capítulo 10, verso 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces pone el ministerio, el ministerio profético, pero ahora predicado, hablado, lo pone en un mismo plano que Él. ¿Por qué lo dije? Porque había una profecía en el tiempo de Joel que estaba cumpliéndose, que el Espíritu del Señor iba a ser derramado sobre toda carne. Entonces por eso el Señor, ya lo estudiamos, Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Entonces el mismo Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que estaba sobre Él, fue derramado, ¿no?, sobre todos los hombres, en este caso sobre los 70 o sobre los 12, que después miramos como el resultado de los 70 cuando regresan con gozo, ¿no? Dice el Señor: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Él ya le empieza a dar ciertas características de autoridad a ellos, que después lo vamos a mirar. Entonces aquí nos pone en un mismo terreno, en un mismo plano, ¿no? El que a vosotros me oye, a mí me oye. Interesante, eso es algo muy fuerte. ¿Cuántas personas no criticamos, no nos levantamos, no nos rebelamos, no menospreciamos, a los portadores de la palabra? ¿Cuánto predicador no hay menospreciado? Bastante, ¿no? ¿Cuánto predicador no es tenido en poco, no es ignorado, no se le presta atención? Necesitamos tener cuidado en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque dice: y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Wow, eso es algo muy, muy poderoso. Por eso es que necesitamos tener mucho cuidado nosotros, en aquellos que nos ministran la palabra, que nos predican la palabra, tener mucho cuidado, el no menospreciar, el no juzgar, el no rebelarnos, o el no tomar una indiferencia. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor pone
y es lo mismo que Él tuvo, el Espíritu Santo. Entonces no estás viniendo en contra de la persona misma, sino lo que está sobre la persona. Entonces por eso el Señor dice, el que a vosotros los desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Entonces son palabras muy fuertes, ¿no? Pero lo pone ahí. Bueno, entonces sigamos. En Mateo capítulo 10, verso 14 dice esta palabra: y si alguno no os recibe, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es muy profundo de cómo nosotros debemos de tener cuidado, ¿ok? Porque el cómo mirar la inspiración del Nuevo Testamento, el cómo vino a través del ministerio del Espíritu Santo, pero cómo el Señor Jesucristo lo igualó a los ministros que Él levantó. Esto es algo muy fuerte, ¿ok? Eso es algo que debemos recapacitar muy fuerte. ¿Por qué? Porque si alguno no lo recibe, dice, si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es muy interesante. Ahora voy a decirte algo pastoralmente, como pastor, te voy a decir algo que a los pastores nos pasa, y es algo que Dios como trata en uno referente a las personas. Llega el momento en que Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios nos revela y nos inspira, y de repente Dios nos pone personas. Dios nos pone personas en el corazón. Dios nos pone personas, que nosotros empezamos a mirar en la persona una visión, un plan divino. Empezamos a mirar en la persona un propósito de Dios. Empezamos a mirar en la persona el instrumento que Dios quiere hacer. Pero si aquella persona ignora, si aquella persona no le importa, si aquella persona rechaza, si aquella persona no entra en la visión del pastor, llega el momento entonces que el pastor hace lo que dice esta escritura: se sacude. Dice, bueno, lo intenté contigo, quise trabajar contigo, hablé contigo, no quisiste, y de repente empieza a borrarse el sentido, empiezas a perder el sentido, aquella convicción, aquel sentir que tú tenías hacia esa persona. Y esto sucede a todo pastor, porque es el cumplimiento de esta palabra, pastoralmente. Entonces es algo muy interesante, muy peligroso, Entonces quiero dejarlo aquí. Híjole, me quedé con el sabor de seguir compartiendo, pero ya es mucho, y yo quiero que vayamos paso a paso y no cargarnos, no cargarnos aquí nosotros de mucha palabra o de mucha información, sino que vayamos asimilando y que vaya cambiando nuestras vidas. Espero que te haya sido una bendición, espero que te haya fortalecido, espero que te haya orientado, espero que traiga crecimiento a tu vida, como lo está haciendo también a la mía, y también compartir, por medio de de esta manera, pues no sé qué tan efectivo esté haciendo, pero sé que hay un grupito, sé que hay un grupito que sí está tomando atención, y espero que allí en ese surja algo divino, que surja algo, una llenura, una plenitud del Espíritu en tu vida. Yo le pido a Dios que lo conozcas más, que el Espíritu de Dios pueda moverse en ti de una manera sobrenatural, que empieces tú a darle más cavidad, más plenitud al Espíritu Santo, que lo tomes más en cuenta en tu vida. No solamente decir, sí, el Espíritu de Dios está en mí. Sí, está en ti, pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué libertad tiene? ¿Cómo te está usando? ¿Qué trabajo está realizando el Espíritu Santo? Entonces ese tipo de cosas es importante que las aprendamos. Bueno, Dios te bendiga, y aquí dejamos.